de esta noche y vamos a ir al capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor, vamos a leer hasta el versículo del 19 al 26. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, dice ahí en el libro de los Hechos, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de la fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ustedes saben dónde queda Antioquía? Antioquia. Hay unas iglesias, hay una iglesia en California que se llama la Iglesia de Antioquía. Es interesante como tener el contexto histórico, ¿verdad? Y ver qué pasa ahora en el mundo con esas iglesias. ¿Se recuerdan que en Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, se habla de las 7 iglesias, pero no se menciona Antioquía? Y Antioquía fue una ciudad que era bastante grande. Dicen que era multicultural, o sea, había personas de diferentes razas y culturas. Y bueno, fue una ciudad usada por Dios para el evangelio y para la extensión del evangelio al mundo, ¿verdad? Es importante la historia de Antioquía, la iglesia de Antioquía. Digamos que Antioquía se convirtió en un modelo, pero al mismo tiempo como en una plataforma, digamos así, ¿verdad?, para alcanzar otros lugares. Así que es importante que conozcamos un poquito de la historia, ¿verdad? Dice la palabra ahí en Hechos 11:21, y la mano del Señor, dice, estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando leemos esto, cuando usted lee los versículos que hemos leído del 19 al 26,
se pueden encontrar varios elementos dentro de lo que una iglesia puede hacer. Y esta noche yo quiero tocar el tema un poco del evangelismo, pero también del discipulado. Qué importante es que la gente cuando viene aquí, no importa de la iglesia que venga, se introduzca en conocer la visión y estudie el discipulado para poder compenetrarse, ¿verdad? Yo sé, hay iglesias donde no tienen discipulado, no hay un plan de discipulado, y la iglesia de Antioquía nos presenta facetas como de evangelización, ¿verdad? Mucha conversión de gentiles, dice, verá la historia, ¿verdad? Gran número, dice, creyó al Señor, ¿verdad? Había enseñanza bíblica en ese lugar, ¿verdad? Y bueno, había un liderazgo. Por ejemplo, estaba la gente que venía de Jerusalén, que fue convertida, y llegaron allí y empezaron a evangelizar. Luego, ¿quién llegó? ¿Quién es el personaje que llegó? ¿Qué dice la palabra ahí? Que lo mandaron de allá de Jerusalén, dice. Bernabé. Bernabé fue un personaje importante porque él introdujo a Pablo para las misiones. Dios usa diferentes vasos, y por eso es importante formarnos, estudiar y conocer, porque en cualquier momento Dios te va a enviar y te va a poner a desarrollar algún ministerio, como en el caso de Bernabé, ¿verdad? Así que había liderazgo de diferentes, llamémosle, niveles, ¿verdad? Y obviamente también ayuda a los necesitados, porque hay una parte, aquí no le hemos leído todavía, ¿verdad? Más adelante, si tenemos tiempo, hablar de la ayuda que ellos dieron para otras comunidades, ¿verdad? Y dice la palabra que también había profetas, había maestros, había envío de misioneros, ¿eh? Era una iglesia que tenía una visión clara. Y eso es lo que tratamos nosotros de enseñar, ¿verdad? Y de que las personas que van llegando vayan incorporándose y conociendo la visión. Ven, pueden venir de otra iglesia, pero en otra iglesia tienen otra visión. Entonces es importante que conozcan nuestra visión, los proyectos, que se involucren y que crezcan acá. Porque no está bien que andemos en una iglesia y en otra, ¿verdad? Decía alguien por ahí, es como una plantita que se siembra en un lugar y se arranca y se vuelva. Tenemos que tener un crecimiento, y la iglesia en Antioquía nos da una muestra de eso. Desarrollar lo que se le llama una iglesia saludable, ¿verdad? Que tenga crecimiento, que evangelice, que tenga una formación, un crecimiento, una madurez, ¿verdad? Y obviamente que sea misionera. Con la pastora queremos ir, no sé cuándo, pero vamos a ir a México, queremos incursionar en México, ¿verdad? Conocer un poco, ir a ver cómo reciben el evangelio allá, porque es un poquito más cerca México, aunque hagamos misiones aquí también, ¿verdad? Amén. Pero todo esto es importante, porque esto tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Entonces hay algunas características que la iglesia de Antioquía nos puede mostrar, ¿verdad? Una característica que es necesario mencionar es que esta iglesia nació en medio de la persecución. En medio de la persecución. Yo cuando me pongo a estudiar y leo, me voy a conocer la persecución que hay en el mundo, hermano. Fíjense que acá nosotros tenemos persecución, nada más que no la visualizamos como debe de ser. Pero hoy que yo estoy
involucrándome más con un grupo de pastores que vamos con ellos, nos damos cuenta que tenemos ya persecución en las mismas ciudades donde vivimos, nada más que un poquito disfrazada. Por ejemplo, han estado deteniendo a personas que predican en la calle, la policía va y los arresta, y ya es notorio en las redes que hay gente que ha ido a la cárcel por pararse en un andén y usted hablar de Cristo. Ya hay como unas 10 personas registradas en nuestro ambiente, ¿me entienden? Entonces, nosotros queríamos con la pastora ir a probar aquí enfrente en la ciudad, a ver si llega la policía, porque la gente la llama, ¿verdad? Te oyen que tenés. Me recuerdo una vez allá por donde vive Petrita, fuimos una vez a promover una actividad ahí, y andaba yo creo que en mi troca, no me recuerdo si en mi troca, y al ratito llegó la policía. Parece mentira, pero eso es un tipo de persecución. Usted tal vez no lo ha sentido, pero, y no digamos otro tipo de persecución política. Por ejemplo, el plan del gobierno que se está fraguando, un gobierno, no voy a decir nombres políticos, ¿verdad? Nombres de partidos, están planeando que quitarle a las iglesias el derecho de ser una non-profit, para que paguemos impuestos, hermano. Si usted supiera las trabas que estamos teniendo en la ciudad nosotros para que no nos den permisos, porque nos hemos dado cuenta que hay autoridades allí de un partido que no aceptan las iglesias. No lo hemos dicho porque somos prudentes, pero es un tipo de persecución, hermano. Sí, nosotros ahorita estamos parados en unas actividades porque no hemos podido avanzar. Porque hoy, para registrar una construcción, es una lista grande y cada una de las áreas que hay que construir de un ingeniero. ¿Y sabes cuánto dinero cuesta eso? Ese es un tipo de persecución. Allá dentro, un pastor amigo tenía un terreno y compraron el terreno bien bonito, y la ciudad de entrada parece que les dijo que tenían que tirar una calle por en medio, ¿verdad? Y se le frustró todo el proyecto. Porque, ¿creen ustedes que eso no es un tipo de persecución? ¿Verdad? Al evangelio. Pero miren, hermano, sí. Como ahí en las escuelas, pastor, ya se aprobó de que en la mañana, cuando van a empezar las clases, oren y estudien un poquito la Biblia. Y hay padres que se opusieron, que no quieren. Gracias, Petrita. Ese es otro punto. Miren, no sé si han visto las noticias de los musulmanes. Los musulmanes están consiguiendo cosas, aún hasta en los aeropuertos, que por cierto ahorita el gobernador de Texas los ha bloqueado, porque allí hasta para orar tienen lugares, para lavarse los pies. ¿Me están entendiendo? Pero esa misma gente está boicoteando el evangelio. Entonces, los tiempos no son fáciles. Tenemos que conocer las realidades que vivimos. Hablando del tiempo de la persecución de la iglesia, ¿no? 11:19. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ok, entonces nos acordamos, ¿verdad?, de qué capítulos era donde comenzó la persecución. ¿Se recuerdan? Echémonos para atrásito. ¿Se recuerdan de Esteban? ¿Verdad? ¿Quién era el que andaba ahí bien interesado por dañar al evangelio? Saulo de Tarso, ¿verdad? En el 9. Desde el 7, ¿verdad? La persecución desde el 7, ¿verdad? Ya después en el 8 se convierte Saulo, ¿verdad? Ya en el 9, 8 y 9 ya hay conversión, y allí ahora es Pablo el que tiene que sufrir. ¿Saben ustedes que Pablo fue apedreado 2 veces y lo dieron por muerto?
O sea, el Evangelio ha sufrido de ese tipo de situaciones. Y pues no sabemos qué más viene en el futuro, ¿verdad? Debemos de estar preparados. Ahora, entendamos una cosa, nosotros adoramos y seguimos a un Dios de sorpresas, un Dios bárbaro, digamos así, poderoso, ¿verdad? Que hace maravillas y que las oportunidades más difíciles como la persecución las usa a su favor. Porque eso fue lo que pasó. El Evangelio se empezó a extender y ir a otros lugares con esta persecución, ¿verdad? Que la gente se asustó. Porque no solo fue Esteban, fue un montón de gente. Lo que pasa es que la Biblia no registra todos los crímenes, ¿verdad? Amén. Pero sí era una persecución fuerte. Amén. Entonces, eso provocó que la gente fuera dispersada, se movieron del lugar. Porque llegaban a agarrarla, ¿verdad? Los que estaban reunidos y estaban orando. Por ejemplo, ahorita en China, quiero contarles que es una de las iglesias más florecientes en el mundo, China, pero tienen que esconderse. Y las iglesias que están abiertas les ha costado. Hace poco vino un chinito que soltaron allá en China, que Estados Unidos intervino, porque estaba preso por varios meses. Era un líder reconocido que lo metieron a la cárcel. Le cerraron la iglesia. En África, en este momento, hay una persecución fuerte de cristianos también. Entonces, todo esto Dios lo va a usar, ¿verdad? Amén. Entonces, pues no es que la iglesia esté siendo destruida, ¿verdad? No es que la persecución sea tan dañina, ¿verdad? Pero Dios usa diferentes situaciones para que el Evangelio sea escuchado, creído y Jesucristo sea proclamado. Amén, hermanos. Amén. Ahora, la vida cristiana, nosotros llevamos una vida, llamémosle, tranquila, pues. Hay situaciones que uno puede sortear, ¿verdad? Pero la persecución esta tenía que ver con la vida, la muerte, no era fácil. Y hay países donde los misioneros sufren en ese sentido. Pero hay gente muy atrevida, ¿no? Que se van y llegan a los países con un trabajo, lo que le llaman en misiones hacedores de tiendas, como Pablo, ¿verdad? Que Pablo fabricaba tiendas, ¿verdad? Y así se mantenía. Pero hay personas que llegan con un puesto a un país y allí aprovechan para ir hablando del Evangelio. Gloria al Señor. Entonces la primera característica fue... También en los trabajos hay persecución. Bueno. Saben que eres cristiano. Bueno, claro. Te bloquean muchas cosas. Sí, estamos de acuerdo. Y te hacen daño porque Claro. dicen, ese cristiano le voy a hacer daño. Sí, ¿verdad? Estamos conscientes. Bueno, Petrita está contando, ya están empezando a orar, dijiste, ¿verdad? Y hay padres oponiéndose. Tienen a una persona que en la mañana lee la palabra y ora, pero hay personas que no quieren. Claro. ¿Cuándo empezaron ahí con eso? Apenas empezaron ahora en este año escolar. Sí. Me dijo una maestra Sí. que también es cristiana. Es que hay un principio en la quinta enmienda o en la primera enmienda, ahí no estoy seguro cuál, donde tener libertad, pero también tener derecho para no hablar, ¿verdad? Y entonces se basan en eso como para que también tú, si no eres de ninguna religión, no tengas que exponerte a doctrinas. Pero ahí es donde, por ejemplo, el islamismo está cobrando terreno, porque ellos hicieron un plan mundial, hermanos. Inglaterra, no tienen idea ustedes cuántas ciudades ya son islámicas y la gente es expuesta 3 veces al día a oración y han puesto de esas sirenas que ellos usan para avisar, y donde estén los musulmanes se arrodillan el montón a orar. Ha sido increíble, hermano. Claro, ellos creyendo que es lo correcto, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es una agenda en donde ellos quieren alcanzar el mundo de esa manera.
y han querido imponer la Sharia, ¿verdad? Es una ley terrible, ¿verdad? Ya allá en ¿cómo se llama esta ciudad? Aquí por dentro. No, se me pide el nombre. Por cierto, agarré un video de ahí. Hay una ciudad aquí cerca de Denton, donde en una votación eligieron hacer una mezquita, no, ¿cómo se llama la de los musulmanes? No, mezquita no es la de los judíos, era un edificio como iglesia. Pero a los días, una cantidad de gente grande invadió lo que es la ciudad, pues, donde están y empezaron a promover la destitución de los concejales, porque no están de acuerdo con el Islam. Entonces, ven ustedes como hay una lucha al respecto, ¿verdad? Y es bueno hablar de eso y estar enterado, ¿verdad? Otra característica del crecimiento de la iglesia fue que allí estamos hablando de Antioquía, porque Antioquía es una base importante del crecimiento del evangelio. Allí comenzaron primero con los judíos, y así lo leímos, ¿verdad? Dice ahí leímos en el 11, dice que no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. 11:19. Ahora, obviamente eran judíos y era más fácil alcanzar a los judíos, ¿verdad? Como nosotros como latinos vamos a alcanzar y vamos a ir con los que hablan español, ¿verdad? Ahora, pasó eso, ¿verdad? Pero en ese proceso de evangelizar a los judíos, empezaron también a evangelizar a los griegos, ¿verdad? Fue algo que pasó, dice en Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones, dice, de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio. Entonces la visión cada día se va expandiendo, ¿verdad? Primero a Jerusalén, a los judíos, después a Antioquía, primero a los judíos, después a los gentiles. Y pues desde Antioquía después se expandió el evangelio a otras naciones. Aquí tenemos que aprender una lección, hermano, y es importante. Siempre Dios en su palabra nos da enseñanza, ¿verdad? Las iglesias a veces comenzamos con una visión limitada, lógico, ¿no? Cuando nosotros llegamos aquí, veníamos porque Dios nos mandó, ni conocíamos mucho esta ciudad. Empezamos a ir casi todos los días, dábamos vueltas por Venus, todas las ciudades, ¿verdad? Conociendo, no teníamos una experiencia, pero Dios nos trajo. Amén. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando andábamos evangelizando allá por la iglesia donde primero llegamos, no había latinos en todo el territorio allí. Yo le decía, Señor, ¿y por qué me mandaste? Pues, para acá, pues sí. Yo no hablo el inglés, ella sí lo habla, pero no era una iglesia americana. No era el inglés. Siempre me preguntaba y yo dije, bueno, señores, es así que vamos a tener que trabajar. Era el caso de la iglesia de la que estamos hablando. Los judíos, cuando fueron expandidos, era más fácil para ellos ir a los judíos. Pero por allí hubo unos valientes, ¿verdad? Y empezaron, a lo mejor sabían un poco de griego, porque estos judíos gentiles, que eran judíos, pero también había gente que no era judía, no hablaban el hebreo, hablaban el griego. Lo dice la palabra. Llegaron a los griegos, culturas totalmente diferentes. Ahora, otra característica que vemos aquí cuando leemos, dice que predicaban a Jesús, dice Hechos 11:20, dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y es que esto, hermanos, del evangelio,
es importante que a veces nos detengamos a explicar por qué debemos de tener ese cuidado. Porque el único evangelio es aquel que predica a Cristo, su cruz, la muerte, la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, que es la doctrina apostólica. Hay otras denominaciones que no enseñan esto, que enseñan otras cosas. La otra vez, los domingos, cuando estuvimos enseñando sobre las sectas, hay sectas que distorsionan el evangelio y se llaman cristianas, pero no enseñan a Jesús, enseñan a Dios, enseñan de otra manera. Muy bien. El punto es que todo mundo, cuando dicen, no, pues que yo no soy religioso, sí soy religioso. El término religioso es una palabra muy amplia, ¿verdad? Yo no soy religioso, podría yo decir. Yo puedo decir, soy cristiano, ¿verdad? Por eso más adelante dice que allí en esta ciudad, en Antioquía, se le comenzó a llamar a los que seguían a Jesús cristianos. Porque es bien importante entender esto del cristianismo. Hay, hermanos, si usted va a Google y le pone religiones del mundo, son como 45,000 diferentes religiones y sectas. Y el que no es cristiano dice, ay, un montón, puedo ir a cualquiera. No, hermano. El mensaje de Jesucristo es un mensaje único. Amén, hermanos, que es importante que lo entendamos. Entonces, te puede llegar a una iglesia que va a tener bien bonita, bien construida, muy bien organizada, muy buen equipo de sonido y de alabanza, muy bonito todo, ¿verdad? A lo mejor todas las instalaciones hermosas, ¿verdad? Quizás bien organizada. Pero a lo mejor allí no es Cristo el centro de la adoración. Y ahí es donde usted tiene que discernir. Por ejemplo, hay gente que se mueve de lugar, vienen de por allá por el norte de Dallas y han venido aquí, y por eso andan buscando iglesias. Y algunos vienen con la enseñanza de aquella iglesia que ellos querían que no era cristocéntrica y quieren seguir con ese patrón. Aquí han venido varios hermanos. Pero aquí les aclaramos que enseñamos la doctrina cristocéntrica, que ese es nuestro patrón de enseñanza. Y por eso la gente cuando viene aquí se debe quedar un tiempo y debe estar viniendo. No la podemos poner a servir inmediatamente porque no sabemos cuál es su orientación. Por eso tratamos de que la gente entre en el discipulado. ¿Me entienden, hermanos? ¿O no? Amén. ¿O usted cree que no debo de estar hablando de estas cosas? ¿Verdad que son importantes? Porque hay enseñanzas que no hacen lo que hacían allá en la iglesia de Antioquía. Anunciaban, dice, a Jesucristo. Entonces pasa eso, y yo respeto. Si usted estuvo en otra iglesia y le enseñaron algo diferente, está bien. Pero usted se va a congregar acá, sí, pastor. Entonces aprenda la visión de aquí. Estudie, venga los miércoles, venga los domingos, los domingos. Métase en el discipulado, porque de esa manera usted va a crecer con la visión de semilla de vida. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que la mano del Señor, dice, estaba con ellos. Qué importante esa frase, me encantó cuando yo la leí. No dice la mano de la organización tal, ¿verdad? O la mano de... Porque nosotros, quiero decirte que yo enseño, yo pertenecí toda mi vida a Asambleas de Dios. Y esa es la orientación que yo tengo. Y toda la doctrina que yo enseño es Asambleas de Dios. Esa es una organización.
pero aquí en Texas estamos registrados como una iglesia non-profit, ¿verdad? Que no dependemos de Asamblea de Dios. Somos independientes, non-denomination. Yes. Y así estamos en el registro, ¿verdad? Pero sí tenemos una doctrina. Y como yo crecí, me formé allí, fui al Instituto Bíblico, fui a ISUM, me formé en todas las áreas de Asamblea de Dios, y yo creo que es una doctrina muy buena. Y eso es lo que yo enseño. Amén, hermanos. Muy bien. La mano del Señor. Qué lindo. Yo le pido al Señor que su mano esté sobre Semilla de Vida. Amén. Que su mano esté sobre cada uno de nosotros. Sobre cada familia, sobre cada matrimonio. Y por eso, como la mano del Señor estaba sobre la iglesia de Antioquía, entonces, ¿qué pasó? Gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, ahí hay algo lindo, ¿verdad? Hubo evangelismo humano, digámosle así, la gente trabajando, pero la mano de Dios. Unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Había predicación, había enseñanza, había evangelismo, ¿verdad? Y Dios, a través del Espíritu Santo, los convencía, ¿verdad? Ellos hablaban, pero el Espíritu Santo daba convicción de pecado. Y el Espíritu Santo transformaba, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Dice 1 Corintios 3:6, hablando del crecimiento, dice la palabra ahí en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Otra característica importante de esta iglesia es que llegó la noticia de que en Antioquía estaba pasando algo poderoso y los apóstoles tuvieron que ponerse las pilas. Amén, hermanos. Amén. Dice Hechos 11:22, alguien que lo lea. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Gracias, hermana. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Cuando algo está pasando en un lugar, van a haber noticias, hermano. Amén. Nosotros, nuestra oración con la pastora todos los días es que aquí pase algo para que la gente sepa qué está pasando. Y así va a ser. Entonces Antioquía, hermano, no era una iglesia aislada, ¿verdad? Reconoció Jerusalén lo que Dios estaba haciendo.